Sí, es María Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes. Maratónica y caliente, la previa de la sesión, porque todavía no comenzó oficialmente esta media sanción de la ficha limpia. ¿Será la tercera la vencida? ¿No? El objetivo del oficialismo del gobierno es avanzar en esta iniciativa. Y te decía, muy caliente, con muchísimos cruces, muchísimas chicanas entre el oficialismo y también la oposición. Y otra vez el título, María Laura, otra vez Unión por la Patria insiste en la palabra proscripción y la figura emblemática, por cierto, de la expresidente Cristina Fernández. Estamos con Laura Serra para que nos cuente en detalle, María Laura, si te parece, las implicancias de este proyecto. Te decía la tercera vez que se insiste al menos en diputados y veremos, Laura, si efectivamente hoy se logra esa media sanción. Es muy probable, Pablo, que efectivamente esto suceda. Seguramente esto se va a producir cerca de las 19, 20 horas. No va a ser una sesión tan extensa como la que estamos acostumbrados aquí en la Cámara de Diputados a cubrir, porque justamente lo que ha intentado el oficialismo con relativo éxito es acotar los tiempos de debate ante el pedido enfático del kirchnerismo de hablar hasta por los codos, ¿no? Sobre todo para defender a la jefa de su espacio, a Cristina Fernández de Kirchner, ante lo que ellos consideran que es lo que vos mencionabas recién, un intento para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Es todo un espectáculo. A ver, es todo un espectáculo. Laura. Estamos viendo aquí un montaje que está haciendo el... Sí, decime, María Laura. Me decía Horacio Cabac recién, y me parece interesante. ¿Vos estaba diciendo que están tratando de estirar la sesión ahora? No. Al contrario, la intención del oficialismo es acotarla. Justamente porque el kirchnerismo quiere aprovechar este escenario, acotarla en el tiempo, porque el kirchnerismo pretendía justamente hacer de esta sesión utilizar el escenario para defender a Cristina Fernández de Kirchner ante lo que yo te comentaba hace un rato. Sí. Lo que ellos interpretan un intento de proscribir a Cristina Fernández, ¿no es cierto? Entonces, los libertarios tratan de acotar el debate, lo lograron con relativo éxito. La sesión seguramente va a estar terminando alrededor de las 19, 20 horas de hoy, de esta noche. Lo más probable es que tengamos media sanción acá en la Cámara de Diputados con una buena e importante mayoría, pero como ustedes recién hablaban con Horacio, el panorama en el Senado es bien opaco porque difícilmente este proyecto de ley prospere. Creo que en definitiva de eso se trata. Hoy están tranquilos tanto el kirchnerismo como el oficialismo de que efectivamente esto no va a prosperar, no va a salir en el Senado, porque como ustedes bien saben, esta ley necesita una mayoría agravada de votos en el Senado, 37, y el Unión por la Patria tiene 34 votos. Aquí se necesitan 129. Se va a lograr ese número. Ha habido modificaciones, María Laura, importantes en el dictamen de ficha limpia. A ver, recordemos de qué se trata este proyecto de ley. Lo que propone es impedir que aquellas personas con doble condena acusadas por delitos de corrupción, en segunda instancia no puedan competir como candidatos a cargos electivos. Discúlpame, Laura, quiero interrumpirte. La cláusula Petri. Sí, no, te escucho eso último porque tengo a López Murphy que tiene que volver a la sesión allí y después hablamos, si te parece, de los cambios del gobierno. ¿Te parece? De los cambios que le hizo a la ley, claro. Laura, porque después, si querés, seguimos profundizando. Sí, después lo vamos a profundizar, porque quiero saber cómo los mismos diputados están viendo esta sesión, que vos bien decís, podría ser mucho más corta, pero va a durar como hasta las 8 de la noche. Está López Murphy por ahí, Corso está con vos, Pablo. Sí, lo tenemos acá el diputado López Murphy, ahí lo vamos a sumar si te parece, María Laura. Sí, vamos escuchando. Lo sumamos a la charla también con Laura Serra. Le voy a pasar mi auricular. Dale, lo acomodo, María Laura, ¿te parece? Sí, ahí mientras lo acomodás, quiero ver qué está pasando. Me ponen audio, por favor, de lo que está pasando en diputados. ¿De qué están hablando en diputados? Pasa a ser una verdad jurídica todavía sujeta a confirmación, pero desde ese momento es absolutamente legítimo, como sucede en otros ámbitos del derecho, la paulatina afectación de los derechos y garantías. Desde el momento en que una persona está condenada, empieza a disminuir el estándar de garantías y de derechos que tiene. Y eso es ficha limpia.
Ficha limpia es solamente decir, establecer una limitación a ese derecho a ser elegido, y la lógica es hacerlo desde el momento en que una sentencia de un tribunal único, que es un tribunal colegiado, donde hay una evaluación integral de los hechos y el derecho, dicta una sentencia de condena. Bueno, a ver, estamos escuchando en este caso una crítica al proyecto de Ficha Limpia. Está el diputado Carabajal hablando. No están todos de acuerdo. Dice Laura que va a haber mayoría. Está López Murphy allí que entiendo que va a votar a favor de Ficha Limpia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Ricardo? Buenas tardes. Bien, María Laura, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo está? Acá estamos escuchando el debate. Sí, lo escucho. Sí. Lo escucho. No, en general yo diría, Carvajal ha sido juez y es importante su opinión. Yo tenía una visión en Ficha Limpia más simple que la que vamos a aprobar. O sea, todas las personas que tienen el doble conforme, que en realidad en nuestro sistema penal es el triple conforme, usted tiene juez de instrucción, tiene tribunal oral y después tiene cámara de apelación, por cualquier delito penal no tiene que estar en las listas, es muy simple el criterio. Hoy acá en el plenario surgió otro tema, María Laura, que no quiero dejar de señalarlo, que es el tema de la denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre la hidrovía, y yo creo que sería muy bueno que la semana que viene en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación vengan las autoridades, todo este tipo de temas surgido en los plenarios y discutido en los plenarios. La mejor forma de esclarecerlo es que vengan a la Cámara, a la comisión respectiva y zanjemos todas estas discusiones que surgen 2x3. Discúlpeme usted, pero estamos intentando ver qué puede suceder con Ficha Limpia en este momento. Estamos escuchando la crítica del diputado Carabajal y queremos saber si usted cree que hoy va a salir la media sanción finalmente y cuál es su punto de vista. Yo, a ver, creo que sí. Mi punto de vista es más simple que el proyecto que está circulando. Es, si usted ha sido encontrado culpable en 2 instancias, que son 3 en realidad, en delitos penales, sí, no está en condiciones de cumplir el requisito de idoneidad para ser electo. Es muy simple mi posición. Correcto. Y eso tiene que ver con 2 problemas. Un problema es el riesgo que tenemos de seguridad nacional, de que las élites sean corruptas, y el segundo, el problema de legitimidad del sistema político. Estamos con un serio problema de respeto al sistema político, y un buen mecanismo es que los chorros no pueden ser candidatos. Es muy simple. Es muy simple, es cierto, pero bueno, estamos escuchando en los últimos tiempos argumentos de todo tipo, ¿no? Para oponerse a Ficha Limpia. ¿Alguna sospecha sobre la justicia? ¿Que es una limitación? Yo creo que si se hubiera aceptado... No, bueno, hay dudas sobre la calidad del sistema judicial en algunos feudos que tiene la Argentina, eso sí, es verdad. Pero yo diría, aplicado el criterio López Murphy, que no está receptado en el proyecto, sería un criterio muy simple. Condenado por delito penal en doble instancia, que en realidad es triple instancia, usted no cumple el requisito de idoneidad que exige la Constitución Nacional. Es muy simple. Es muy simple. Eso ayudaría a que los problemas que tenemos contra el crimen organizado y de legitimidad del sistema político se simplificaran. La cuestión, Ricardo, es que, digamos que usted está... La discusión, María Laura, es que ¿por qué algunos delitos entran y otros no? Claro. Ese es una parte del problema y de la discusión que hay. Y además la discusión está en el aire el tema Cristina Kirchner. Es la verdad en relación a sus condenas, ¿no? Y varios más.
O sea, siempre las personas que han tenido y han sido condenadas por hechos dolosos, penales, por escándalos, y que tienen además en el cañoducto una cantidad de causas adicionales, bueno, dicen que les cercenan los derechos. Yo no creo eso. Yo creo que cuando en delitos penales usted fue condenado 2 veces, pasó 3 instancias judiciales, es suficiente. Lo que está pidiendo una parte de la Cámara es que confirme la Corte. Yo creo que eso, en general, usted sabe que se demora una cantidad de años hasta llegar a la Corte enorme. Y creo que es lógico que haya una demanda social de actuar antes y preventivamente. Ricardo, muchas gracias por haberse acercado a nuestro móvil. Un placer siempre hablar con usted. No, ha sido un gusto de verlo y bueno, lo voy a hacer la próxima vez visitándola en el canal, no acá escapándome del recinto. Cuánto me alegro, muchísimas gracias. Un beso grande, hasta luego. A ver, un beso. Ahora sí están hablando de ficha limpia, como ustedes vieron en Diputados TV, están hablando de la discusión. Ahí estamos viendo una diputada de la Unión Cívica. Hola, Graciela Ocaña está con nosotros. Está con nosotros Graciela Ocaña, que nos va a sumar siempre en relación a ficha limpia, porque es una de las que llevó adelante la iniciativa. A ver, escuchemos un poquito qué está diciendo la diputada, por favor. Es iniciar un debate que se perdió en la Argentina, que es el debate sobre la ética pública. Ficha limpia es un título taquillero, y yo me lamento que ese título taquillero haya llegado al 2016, porque en 2016 sobraban proyectos de ética pública, mucho más que ficha limpia. Pero ficha limpia opacó ese proyecto, opacó el debate que nos debemos, porque no es verdad que no necesitamos más. En Argentina sobran coaliciones distributivas, falta ciudadanía. ¿Cuál es el temor en una democracia que ha producido corrupción estructural? No alcanzan los controles del Congreso, lo sabemos, lo saben los ciudadanos. Es iniciar un debate tardío hace 40 años, 25 de la ley de ética pública. Le falta reglamentación, no tenemos defensor nacional del pueblo, la auditoría controla mal y tarde, ex post no ex antes, anuncia tragedias en lugar de evitarlas. ¿Dónde estamos situados? A mí no me gusta, no estoy conforme con este proyecto de ficha limpia. Es un punto de partida, pero de ningún modo un punto de llegada. Miren, con este proyecto ni siquiera contemplamos todos los delitos que hacen a un buen funcionario, sea electivo o no electivo, porque no se trata de quien nos representan. Les voy a decir que mucha más capacidad de daño tienen los funcionarios. ¿Cómo se negocia en el Ejecutivo? Nadie sabe. Acá nos miran, nos auditan, nos escrutan, nos insultan. No sabemos cómo opera la negociación dentro del ámbito ejecutivo y no sabemos porque ni siquiera tenemos una ley que controle y regule los intereses, el conflicto de intereses. Le debemos muchísimo a la ciudadanía. No estamos bien y no alcanza. No es un problema de los jueces, es un problema de los olvidos y de las cosas que no hicimos. Llegamos a esto que es un punto de partida y es un punto mínimo. Ficha limpia es muy chiquita en los delitos que contemplan, solamente 6 delitos contra la administración pública, de los 3 títulos que tienen más de 20 delitos, pocos delitos, sabor a poco. Ahora bien, es un punto de partida. Segunda cuestión, con esta ley puede haber gente honesta, pero puede haber gente muy violenta que ingrese, rico. Uno de los delitos claves de esta democracia frágil, sólida pero frágil, porque tiene mucha porosidad, es que quien se alce en armas puede ser candidato, rico. Hubo acá una historia que por lo menos se castigó. Era legislador, vino a hacer una marcha a la capital federal y tomó una comisaría siendo legislador de la provincia de Buenos Aires. Claro que en la política argentina se puede representar siendo violento. Está mal y no lo penalizamos. Es una ficha limpia muy chiquita. A ver, mientras estamos compartiendo la palabra de Carla Carrizo, que dice que este es un punto de partida nada más, y están todos aprovechando para hablar lo que no han hablado en los últimos tiempos y trayendo todos los temas que hay que modificar en la Argentina, ¿no, Graciela? Estamos escuchando atentamente a todos con mucho interés. Sí, es importante lo que dice Carla, es así, digamos, Argentina se debe una discusión profunda sobre la ley de ética pública,
Pública, que fue sancionada en los 90, que fue promulgada y fue reglamentada parcialmente y que prácticamente tampoco se aplica. Hay mucho por hacer, pero creo que Ficha Limpia es importante porque es un primer hito que va a lograr la ciudadanía, porque hay que recordar esto, más allá del trabajo de muchos legisladores, y quiero reconocer el trabajo de Silvia Lospenato en ese sentido. Yo he acompañado la iniciativa, la he acompañado desde hace muchos años en esto, pero acá la iniciativa primordial creo que fue una revolución ciudadana, el trabajo que han hecho todo el movimiento Ficha Limpia, con Gastón Marra, con Fanny Mandelbaum, con muchísimas personas que no se conocen, pero que sí pusieron su grano de arena, más de 450.000 firmas a través de la plataforma Change se recolectaron. Entonces el Congreso no podía seguir como hace varios años sin tratarlo. Sin ocuparse, eso sí, pero así como tenemos a Laura Serra, que sigue como nadie Sí, Graciela, vos sabés toda la vida parlamentaria. La labor, el trabajo parlamentario, y es cierto, no se podían hacer los distraídos, pero Laura nos asegura que en el Senado está muy complicado. No solamente Laura, también algunas de las personas que han trabajado desde el principio allí, ¿no, Laura? No es tan fácil. Sí, claro, diputados se está ocupando de la cuestión, pero estas iniciativas que ahora Sheila Vilker nos va a contar cuán posicionado sigue la cuestión de la corrupción, no sé si se van a llegar a plasmar en una ley. Entiendo que lo que pase hoy pesa, ¿o no, Laura? ¿Pesa lo que hoy suceda en diputados? Por supuesto que sí, María Laura. Es un primer paso, como recién decía Graciela Ocaña, importante. Una media sanción siempre es importante. Recordemos que dura 2 años una media sanción parlamentaria, con lo cual es un avance importante. Pero indudablemente el Senado es un durísimo escollo, porque lo que estamos viendo, María Laura, sí, es que acá el peronismo, me estoy refiriendo a Unión por la Patria en general, está unido, no está sucediendo lo que vimos la semana pasada con la suspensión de las PASO, en el que, bueno, hubo distintas posiciones y así se plasmó en la votación. Acá van a votar todos en contra del dictamen del oficialismo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esta iniciativa propiciada por el oficialismo, por el gobierno y por los aliados, es una proscripción a Cristina Kirchner. Claro. Y ellos sostienen que solamente no podría competir un candidato cuando hay sentencia firme de la Corte Suprema. Y esta es una diferencia muy importante. Lo que están proponiendo el oficialismo y los aliados es doble conforme, es decir, sentencia confirmada en segunda instancia. Lo que dice el kirchnerismo es que se agoten todas las instancias judiciales, sí, es decir, la Corte Suprema, porque acá lo que está en juego es la presunción de inocencia. Bueno, entonces, tenemos que seguir. Esa es la posición que une a todo el peronismo. Tenemos que seguir muy de cerca lo que pase, quizás a lo largo del programa te molestamos con alguna información o seguimos en contacto, ¿no, Laura? Efectivamente. Muchísimas gracias. Está hablando Tabela, la diputada Tabela. A ver, escuchemos de qué se trata lo que está diciendo. Que aparecen estas cosas. Hay que hacerlo con formación. No podemos decir que no presentamos antecedentes penales a la hora de presentarnos de candidatos o no entender las cuestiones vinculadas a la inhabilitación a las que hacía referencia el diputado Carvajal. Y por supuesto hay que hacerlo con responsabilidad republicana. Y yo los insto justamente a que transcurramos este debate con altura, con responsabilidad republicana, que no se transforme en un circo romano esta sesión, que por ratitos parece que sí, que no instemos a la violencia, que no instemos a la intolerancia y sobre todo que no caigamos a ver, en la arrogancia. ¿de qué quiere decir con esto, Graciela? ¿De qué está hablando con la intolerancia, la arrogancia? ¿A qué se refiere? Para tratar de entender qué es lo que está planteando cada uno. La ¿no? verdad es que no entiendo, porque acá es algo simple. Esto muy no es simple. contra ningún candidato, es igualar a un ciudadano de a pie con quien quiera representar al Estado, quiera representar a los ciudadanos. Vos sabés que cuando vos querés ingresar a la administración pública,
te piden los antecedentes penales. Si en los antecedentes penales tenés procesamiento en la ciudad de Buenos Aires, si tenés un procesamiento, no podés ingresar. Entonces, ¿por qué se puede representar argumentando de que vos tenés votos? Sí, pero vos no tenés la calidad... ¿Te estás refiriendo a Cristina Kirchner, a los argumentos de Unión por la Patria? En realidad, sí, pero no es en contra de un dirigente. Esto le puede pasar a cualquier partido político, María Laura, y de hecho, en algunas provincias donde se aplica ficha limpia, pasó en distintos partidos, no solamente en el peronismo. Esto para que desmistifiquemos, esta ley no es contra un dirigente ni es para impedir que llegue un dirigente, es simplemente para mejorar la calidad de la política, para evitar que el Congreso fundamentalmente sea un aguantadero, como lo fue en algunos momentos. Y esto de que no hay que esperar la presunción de inocencia, cuando hablamos de delitos contra la democracia, por ejemplo, por violaciones a los derechos humanos, el Congreso, digamos, ha establecido por ley que no se puede ser candidato con un procesamiento. Entonces, ¿por qué en este caso, por hechos de corrupción, que es un grave delito también contra la democracia? Ya lo han dicho distintos tribunales, falta que la Corte lo homologue. ¿Por qué tenemos que aceptar que un corrupto con condena, porque ni siquiera estamos hablando de un procesamiento? Hay que recordar, cuando nosotros presentamos la primera vez esta ley, hablamos de procesamiento en firme. Ahora estamos hablando de una condena. Con confirmación de cámara, es decir, prácticamente una condena firme, porque la Corte, para que la gente sepa, hablan de una tercera instancia, pero la Corte puede o no tratar el tema. Entonces, tenemos que evitar que haya diputados o senadores que busquen la impunidad a través de cargos y fueros en el Congreso. Como ya lo hemos visto, porque esto no es Cristina solamente, esto pasó con Carlos Menem. No, claro, a ver, lo dijo López Murphy, no es solamente, además, esta discusión por Cristina Kirchner, pero claramente es la bandera que ahora está Unión por la llevando Patria, adelante y uniendo quizás a muchos kirchneristas. Cree y se coloca en esta posición que ha evitado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que no se haya podido aprobar por un voto. La votación fue de 39 votos positivos para ficha limpia y era necesario 40 votos. Pero la verdad es que lo que están defendiendo no es las garantías procesales que cualquier persona tiene garantizadas en la Constitución, de la presunción de la inocencia. Lo que están defendiendo es la corrupción y la impunidad, que eso me parece que no puede pasar. Está Sheila Wilker con nosotros. La corrupción sigue siendo una de las demandas más importantes de la gente, ¿no, Sheila? En las encuestas está entre los principales problemas, con un sentido renovado, te diría. No es lo mismo la significación hoy de corrupción que por ahí en los años 90, primera década de los 2000, ¿viste? Van cambiando las significaciones de lo que la sociedad señala como corrupción. Por supuesto hay un sentido, el que todos entendemos, que es la corrupción vinculada al ejercicio de la función pública, pero también aparece la idea de privilegios, de pequeñas, uno accede porque es hijo de, el otro consigue un turno porque tiene un contacto en. Entonces hay un sentido de la corrupción. Hoy nuestra sociedad, la idea de corrupción, le pone un sentido que es un poco más complejo, más abarcativo, que únicamente la idea de robo asociado a la idea de obra pública, ¿no? Que es como el lugar más, yo diría, más común que uno imagina por corrupción. Entonces, sí, es un concepto más abarcativo, pero por supuesto la idea de corrupción también tiene que ver con, es una palabra muy central, es un problema central en un contexto de antipolítica. A ver si podemos... el contexto de antipolítica tiene mucho que ver con la prevalencia de la idea de corrupción en nuestra sociedad. De hecho, lo que vos estás viendo acá es una discusión que tiene que ver con que, bueno, de alguna manera están pidiendo la intervención de otro actor, la justicia, ¿no?, para la autorregulación del sistema político. Entonces, ves ahí una cosa compleja. O sea, están otorgando al Poder Judicial un poder importante, ¿no? Digamos, medimos ficha limpia también. Ficha limpia tiene un acuerdo de la sociedad muy grande, ¿no? Digamos, y claramente hay grieta ahí. Yo te diría, el grueso de los electores de Milei o del PRO acompañan la iniciativa. Los votantes del peronista están divididos
yo te diría 2 de cada 3 rechazan la iniciativa. O sea, corta la grieta. Es clarísimo, digamos, ¿no? Entonces, lo que vos ves ahí es que se reponen estas dos ideas que estuvieron en la discusión anterior. Por un lado, proscripción de la figura de Cristina, por eso el rechazo del votante filoperonista, panperonista, kirchnerista. Y por otro lado, lo que también ves es, o sea, en esa discusión es ese rechazo del votante y al mismo tiempo el otro tema que está ahí candente es el tema del poder, la cuestión del poder judicial, que son los dos elementos que planteaba el presidente en la última discusión de ficha limpia. Sí, digamos, pero digamos que con alguna modificación ahora el gobierno está apoyando ficha limpia. Por supuesto. ¿Cuál es para vos lo lícito digamos, de las contras que le ven a ficha limpia los diputados opositores? Bueno, a ver, yo lo que creo es que, o sea, por supuesto este es otro proyecto en el sentido de que lo presenta el oficialismo. Pero relaciona a lo que dice la ley, el proyecto. No, a ver, las dos cuestiones que estaban en el tapete por el cual, digo, 8 diputados del oficialismo se ausentaron para no dar quórum, no se resolvieron. No se resolvieron. O sea, el tema de una ley con nombre y apellido, decía el presidente, y el tema de poder desmedido al Poder Judicial, ahí creo que hubo una pequeña modificación. Entonces, me da la impresión de que todo termina siendo una especie de mise en scène, ¿no? A ver, digamos, una puesta en escena, dice, vos no estás de acuerdo con esto que está diciendo A mí me Gila. parece que el presidente volvió para atrás, y el proyecto de ley prácticamente es igual, porque lo que han modificado es que si la condena, la segunda instancia, se produce en el momento del proceso electoral, estamos hablando de los 4 meses previos aproximadamente, antes de la elección, ahí no se aplicaría. La verdad que es una cosa bastante rara, porque si vos sos delincuente después, el año antes o en ese momento si te condenan, no importa el momento en que te condenen, vos no podrías ser candidato desde mi punto de vista. Creo que esto es un poco para tratar de explicar por qué 8 diputados se ausentaron sin explicación en el tratamiento de ficha limpia en diciembre. Creo que la sociedad que fueron 13. Fueron 13 varios de otros bloques. De los 13, 8 del oficialismo. Es decir, había una decisión del oficialismo. Después, bueno, un poco más blanqueada con las declaraciones del presidente, ¿no? Así es, por eso me parece importante que el gobierno haya vuelto atrás y más allá de la cosmética que le puso al proyecto, como que era una cosa nueva, ¿no? Es lo mismo. Cristina no podía ser candidata antes y no podría si este proyecto se aprobara en el Senado, porque también estamos hablando que todavía falta otra Cámara. Es muy probable que este año no se apruebe el proyecto, también no hay que decir las cosas de frente. Pero creo que es importante que tenga la media sanción, porque nosotros lo vimos con boleta única de papel también. En su momento conseguimos la media sanción, después quedó 2 años pendiente y con el cambio de diputados en ese momento, de senadores, creo que puede lograrse. A ver, lo que vos entonces prevés, también Graciela, es importante que la gente que apoya mayoritariamente ficha limpia, cuando vaya a votar, le pregunte al legislador de la ciudad, al legislador de las distintas provincias, al diputado o al senador, qué opinión tiene y cómo va a votar ficha limpia. Dijo Graciela cuando empezaba a hablar algo muy importante. En la ciudad de Buenos Aires, con un procesamiento ya, un legislador o un candidato a legislador no puede presentarse. ¿Qué pasa con la justicia, con las leyes, con la posibilidad que tenemos cuando estamos complicados con algún procesamiento en la justicia? Fíjense un detallecito que nos muestra cómo quizás deberían ser las cosas. Si vas a sacar la licencia de conducir, Gustavo, cuando las vas a sacar, contanos. ¿Es importante si pasaste o no pasaste por la justicia con algún cargo? Tal cual. Te piden, cuando vas a sacar la licencia profesional de conducir, por ejemplo, los taxistas, los colectiveros, les piden ficha limpia. Les piden ficha limpia. El informe del Registro Nacional de Residencias. Por eso era habitual que uno, frente a tribunales, ahí en la calle Tucumán, viera colas interminables en el Registro Nacional de Residencias. Que iban
los que necesitaban sacar la licencia profesional de conducir a obtener el registro de ficha limpia, el Registro Nacional de Reincidencia. Para trabajar en un supermercado y para un montón de actividades más, o sea, en general... Se llama principio de igualdad ante la ley. Así es. Por eso esto no es contra ningún dirigente, sino que es igualar a la política a la gente. Graciela, vos sabés que es complicado. En este contexto es complicado porque el tema del nombre y apellido no desaparece. Yo lo que creo es, digo, cuando te escuchaba pensaba, bueno, me da la impresión de que se asume que no sale en el Senado en breve, pero que, bueno, de aquí a 2 años por ahí termina saliendo, que es como un modo de saltear el tema de ley con nombre y apellido, ¿no? O sea, dejar pasar esta escena electoral y no afectar a la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Me da la impresión de que desde mi perspectiva no me interesa, porque yo no, cuando he apoyado esta ley, no la he apoyado, Cristina no tenía la doble condena, entonces no estaba involucrada y igual sostenía la aprobación de esta ley. Creo que esto tiene que ver con una consideración, desde mi perspectiva, es de igualar a los ciudadanos con los dirigentes políticos. Discúlpeme.